Hola, bienvenidos a nuestra Asamblea Arquidiocesana 2024. Estamos muy felices de poder iniciar esta semana de celebración de los 460 años de la Arquidiócesis de Bogotá, hablando de lo que significa ser peregrinos y profetas de la esperanza. Más aún en este año que hemos estado viviendo la salida misionera y construyendo entre todos esta misión y este hábitus misionero en la cotidianidad de nuestros espacios eclesiales. Hoy tenemos tres invitados muy importantes de espacios muy importantes en nuestro quehacer arquidiocesano. Uno es la señora María Teresa Peñalosa. Ella es maestra, es esposa de un diácono permanente de nuestra arquidiócesis y trabaja con mucha fuerza y mucha alegría con la pastoral penitenciaria. Además, hace parte de la Comisión Arquidiocesana para la Formación de los Diáconos y su acompañamiento junto con sus esposas. Tenemos también al padre Juan Miguel Blandón, quien es sacerdote de la parroquia San Lucas, es párroco y nos acompaña como asesor espiritual en el acompañamiento de la infancia, la adolescencia y la juventud en la Diaconía para la Esperanza. Y tenemos a Geraldine Gutiérrez, que es joven líder de Puente Jota, que hace parte de los procesos de su parroquia, de su vicaría, que es músico y docente, y con quienes vamos a tener un diálogo muy interesante sobre nuestras actitudes, algunas de los que nos ayudan en nuestro quehacer, en nuestro ser de cristianos, de católicos, y nos ayudan en la misión cotidiana. Entonces quiero que por favor escuchemos con mucha atención a María Teresa, quien nos va a hablar de una actitud muy importante y necesaria en nuestra vida, que es la humildad. María Teresa, bienvenida. Muchísimas gracias, Leila. Sí, la verdad es un placer estar aquí, la verdad es un placer poder hacer parte de esa misión tan importante de trabajar el camino discipular misionero. En nuestra vida, como decía Leila, hace un buen tiempo estamos caminando al lado de los hermanos PPL para quienes están con nosotros y deben entender, es el nombre que le damos a las personas privadas de la libertad. Y de una vez hago una acotación que creo que es muy importante en nuestro mundo. Antiguamente hablábamos de presos, antiguamente hablábamos de detenidos, antiguamente hablábamos de internos. Y se nos ha pedido que no utilicemos esos adjetivos porque el hecho de estar en una cárcel, de haber perdido la libertad, no nos quita la dignidad de ser humanos. Entonces, por eso es preferible cuando nos referimos a estas personas hablar de los PPL, personas privadas de la libertad. Ese camino que hemos recorrido con ellos es muy valioso y en algún momento pudiéramos pensar que nosotros vamos a llevarles a ellos algún mensaje, pero yo quiero dejar en claro que nosotros vamos a aprender muchísimo con ellos. Y si hay algo que se aprende con las personas privadas de la libertad es la humildad. Llegar a una cárcel para que nos dejen, nos permitan entrar a cumplir alguna misión, lo que más nos exige es humildad. Tenemos que, como dice el Papa Francisco, abajarnos, olvidarnos de quiénes somos nosotros y entender que ese es un mundo diferente, donde hay unas normas de seguridad muy grandes que tiene que haberlas por la situación que se vive allí, y que nosotros tenemos que someternos a ellas. Entonces, poder llegar a un patio a hablar con los PPL significa para nosotros haber aceptado requisas, haber aceptado en muchos casos que nos digan, no, usted no puede entrar, en muchos casos que nos digan, hoy se devuelven porque pasó tal cosa. Eso nos enseña tanto de humildad. Cuando uno se abaja, cuando uno se da cuenta que para caminar en la vida hay que hacerlo desde esa posición humilde, se aprende muchísimo. Humildad. A veces entendemos mal ese término porque pensamos que una persona humilde es una persona callada, que no trabaja por nada, que a todo lo que le proponen dice que sí. Esa no es la humildad. La humildad tiene que tener un trasfondo muy grande y es entender quiénes somos. ¿Por qué yo soy humilde? Soy humilde sencillamente porque soy una persona creada por Dios. No nací de mi propio interés, no estoy aquí porque soy un superdotado, estoy aquí porque Dios me trajo al mundo a cumplir una misión. Soy un ser creado.
al igual que son todas estas personas que me rodean y todas las personas que están en una cárcel. Todos tenemos la misma dignidad que se nos es dada, es por ser hijos de Dios. La dignidad que tenemos realmente es que todos fuimos hechos hijos de Dios por el amor que nos tiene. Entonces, en ese orden de ideas, yo no valgo por lo que tengo, yo no valgo por los títulos que me da la vida, que son necesarios para poder cumplir la misión. Yo valgo simplemente porque soy un hijo amado de Dios. Si todos estamos en ese mismo plano, entonces ahí empiezo a entender qué es la humildad. Ese plano de horizontalidad en que todos somos iguales me permite a mí entender cómo tiene que ser mi relación con el otro. De igual a igual, somos hermanos. Y entender ese primer concepto de humildad es el que me permite abajarme y trabajar de igual a igual. Hace pocos días leía un comentario sobre un libro de un sacerdote, precisamente para hablar de sinodalidad, y él decía, para acercarnos al desvalido, al necesitado, siempre nos han dicho, empaticemos, pongámonos en los zapatos del otro. Y ese sacerdote decía, yo no creo que sea suficiente ponerme en los zapatos del otro. La invitación que él hace es a que nos pongamos en la piel del otro. Cuando yo me pongo en la piel de una mujer que está en la cárcel, de una mujer que está sufriendo porque sus hijos están solos en su casa, de una mujer o un hombre que sabe que tiene a su familia abandonada porque él está ya detenido. Cuando yo logro entender eso, es cuando realmente puedo empatizar con él. Esas son experiencias que me enseñan a mí a ser humilde. Me enseñan a mí que esa persona con la que estoy dialogando tiene unas necesidades que yo le puedo ayudar a solucionar porque estamos en una situación diferente en ese momento. No sé si algún día sea al contrario, sea esa persona la que me pueda ayudar a mí. En alguna ocasión le oí al Santo Padre, visitando una cárcel en una Semana Santa, decía, ¿por qué ellos y no yo? Y es cierto, todos hemos fallado, todos cometemos errores. Creo que es la gracia de Dios y que Él nos tiene para una misión y permite que estemos aquí y no haya encerrados. Pero la verdad, todos hemos cometido errores en la vida y cualquiera de nosotros podía estar en el papel de ellos. Entender ese tipo de cosas es lo que me enseña a mí sobre la humildad. Ahora, ¿qué tengo que hacer frente a esa actitud de la humildad para poderla asumir en mi vida y convertirla en un valor? Creo que cuando yo asumo que una actitud es ese comportamiento diario que repito, que trato de que esté presente en mis acciones, se va a convertir después en un valor. Y si yo sigo en mi vida asumiendo esas actitudes de humildad, llega un momento en que se convierte en una virtud. Y una virtud porque me ayuda a luchar contra los vicios contrarios a la humildad. Ese es un aprendizaje que yo creo que tendremos que hacer en la vida, o tenemos que hacer en la vida, para poder caminar en eso que llamamos el camino de conversión. Porque el camino de conversión y caminar hacia la santidad no es esperar que a mí me tengan allá en un pedestal en una iglesia como un santo, no. Es aprender a vivir la vida como nos pide el Señor para poder en algún momento lograr algo de lo que Él me pide que haga con mi vida. Ese camino de conversión lo primero que necesita es esa humildad de parte nuestra. Y el maestro que tenemos en humildad es Él. Es ese Señor que fue humilde, ese hombre que fue humilde toda su vida cuando vino a visitarnos, porque entendió primero que todo, como tenemos que entender nosotros que somos hechos hijos de Dios, Él entendió que Él por su cuenta no hacía nada. Siempre lo oía uno hablando de la voluntad de su Padre. Ese señal de la humildad del Señor, Jesucristo que vino a visitarnos. Luego da su vida por nosotros, da su vida en la cruz, se convierte en un servidor nuestro, muere por nuestra salvación. ¿Qué ejemplo de humildad más grande podemos encontrar? Es un hombre que cuando vino a la tierra habló con todo el mundo. Él no tenía reparo
si era un ladrón, él no tenía reparo si estaba hablando con prostitutas, él no tenía reparo si estaba enfermo, si se iba a aprender la lepra. Nada de esto le importó al Señor, solo le importaba llegar a esa persona para poder servir. Ese es el mayor ejemplo de humildad. Cuando nos quiere enseñar a nosotros de humildad, les dice a sus discípulos, hay que abajarse y me voy a bajar a lavarles los pies. A nosotros, ¿cuánto nos cuesta a veces abajarnos para hacer un servicio? Sentimos que se nos pueden caer nuestros títulos y nos cuesta muchísimo trabajo. Por eso es tan importante ir a la Biblia a leer esa vida del Señor para ser capaces de aprender sobre la humildad. Es impresionante lo que se aprende al acompañar al otro y, como dices tú, al meterse en la piel. El señor arzobispo usa una palabra que es el tocar la carne sufriente del otro. Exacto. Cuando eso es real es que podemos hacer vivas las actitudes que necesitamos para la misión y para caminar cada día en esta sinodalidad y en nuestro camino discipular. Ya vamos a seguir conversando más adelante, pero ahora queremos invitar al padre Juan Miguel para que nos cuente otra actitud muy importante y necesaria para nuestra vida, para nuestro camino y para este ejercicio de este hábitus misionero que es la conversión. Padre, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Leila, y un saludo pues para todos. Creo que pues, la actitud que voy a conversar con ustedes está muy relacionada con la que hablaba usted, María Teresa, la humildad, y lo decía usted muy bien. No hay conversión sin humildad, y la humildad es la verdad de lo que somos, de nuestra realidad concreta, humana, que es creatural, ¿cierto? Como lo decía usted. Yo, para poder conversar y para poder entender la conversión, quisiera como que recordáramos una de las parábolas más bellas que tiene el evangelista Lucas, que es el patrón de nuestra parroquia, y es la parábola del hijo pródigo, que más que el hijo pródigo es como el Padre misericordioso. Se dan estas dos realidades, la conversión se da como en dos impulsos. Uno, en una persona que acepta que se ha alejado de la gracia, se ha alejado del amor, y en un momento determinado reflexiona, se dice, hey, ¿yo qué estoy haciendo acá? En la casa de mi papá comen mejor incluso los criados. ¿Yo qué estoy haciendo acá deseando comer de lo que comen los animales? Quiero volver. Ese momento de reflexión para mí es el momento de la conversión. Y es un momento de descubrir la verdad, de la realidad. Pero la conversión, si uno no es consciente del lugar al cual volver, pues uno no vuelve. Seguramente este muchacho sabía que su papá era muy buena persona, que era súper querido. Era capaz de darle la herencia aún estando vivo. Y él sabe que el papá, aunque se haya equivocado, lo puede recibir. La conversión depende mucho del lugar al cual uno quiere volver. Este muchacho volvió y lo que se encontró no fue con un juicio moral acerca de su vida, sino con un papá lleno de amor, un papá misericordioso. Desde este punto yo creo que podemos entender muchísimo el término conversión, reflexión personal y un lugar seguro al cual volver siempre. Yo creo que como sacerdote somos primero personas llamadas a vivir esa reflexión todos los días. Personalmente trato de vivirlo constantemente, volver hacia lo que tengo en el corazón para poder reafirmar el único lugar en donde me puedo sentir seguro, y es en el corazón de Dios como Padre, ¿cierto? Y lo segundo es que yo también soy un ministro de la conversión, o sea, en este sentido de este papá, no en un sentido dictatorial, no en un sentido inquisidor, no como alguien que pone una vara moral por donde todos tienen que pasar, sino más bien como alguien que espera a que un hijo que haya reflexionado en un momento de su vida vuelva. Hay 3 espacios en los cuales el Señor me ha puesto pues a servir con todo el cariño. Primero la parroquia de San Lucas, y eso es lo que yo he visto más o menos, o sea, que no me puedo quedar esperando de que la gente venga o que la gente tenga ciertas actitudes para que
para que sea digna más o menos, podríamos decirla, del amor y de la misericordia del Señor. No, es bonita esa imagen del Padre que cuando ve venir de lejos al Hijo sale a su encuentro. Me gusta esa imagen. Él no se queda poltronado allá como en la vera de su casa, en la finca, como el patrón, pues venga, venga. No, sino que Él sale, lo encuentra, escucha las razones y lo abraza. Yo creo que una parroquia tiene que ser un lugar un lugar de reconocimiento de las personas que tienen un camino, que se quieren acercar, que muchas veces no saben cómo hacerlo, pero uno es el encargado de hacerles sentir de que Dios les ama. En estos días veía yo como no es un meme, es como estas cosas que aparecen en las redes sociales, que aparecía una mujer muy tatuada por todo su cuerpo, ¿cómo se llaman las? No, cuando se… Expansiones. Expansiones. Y en la iglesia, rezando. Imagínense si esa persona hubiera entrado a la iglesia inmediatamente, pues se le hubieran mirado mal, pues por su aspecto físico, pues seguramente no se hubiera quedado, ¿no? Nuestro mundo no es homogéneo, es heterogéneo. Cada uno tiene, no estoy hablando de las posturas ideológicas ni nada por el estilo, estoy hablando de cómo cada uno asume su humanidad. Si yo juzgo la carátula, la persona por la carátula, o sea, por cómo se ve, pues yo creo que nadie se podría acercar, ¿cierto? Entonces yo creo que es eso, poder mirar a esa persona como con los ojos que Dios tiene, por un lado. Por otro lado, sirvo también en un colegio como rector, como director, el colegio parroquial CDC, que es adjunto a la parroquia. Y es un espacio muy especial porque no necesariamente los jóvenes que hacen parte del sistema educativo de la Arquidiócesis de Bogotá, todos son católicos, todos son creyentes, no necesariamente, pero lo que sí son personas que viven en un mundo que les interpela y que les hace sufrir. Todos los días, con eso sí me puedo encontrar, me encuentro con muchachos con muchos dolores, con ganas de ser escuchados, con ganas de ser reconocidos. Y también necesitan un papá, pues, un papá para ellos, un papá que pueda salir, los pueda escuchar, les pueda preguntar, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo vas con esto? ¿Cómo vas con lo otro? Los muchachos están muy encapsulados, pero por dentro están como una olla atómica, así le decimos en Medellín, una olla a presión, que está a punto de explotar. Muchas veces los muchachos están así, por fuera tú los ves como muy indemnes, muy serios, muy tajantes, muy seguros con su celular, con todo, pero por dentro están como boom, boom, a punto de estallar. Entonces uno tiene que ir de vez en cuando a hacerle y sacarles el humito. Y yo creo que es muy importante eso, es muy importante que los muchachos puedan ver a una persona que les pueda acompañar de esa manera. A veces pensamos que hay que hacer cosas extraordinarias en cuestión de conversión para el otro, ¿no? Es muy bella este pasaje de Maús del Evangelio de Juan, simplemente estar con el otro e irle explicando poco a poco la verdad de lo que él va percibiendo, de lo que ha vivido, para que al final se descubra en su realidad la presencia de Dios. Yo creo que es muy importante eso también para los muchachos. Y durante todo este año, pues acompañando a la diaconía, pues descubrir un mundo de facetas nuevas para mí yo creo que soy el primero que aprendo, no sé, yo creo que para que se pueda suscitar la conversión hay que tener un oído bien abierto, o sea, estar dispuesto como a aprender, ¿no? Aprender del otro, de las nuevas realidades que van surgiendo. Leila, usted también trabaja pues en la Diaconía de la Esperanza y sabes, por ejemplo, todo lo que ha surgido con los misioneros digitales, con las nuevas preguntas que van surgiendo, con los nuevos escenarios de evangelización, y también pues debe haber como una postura de conversión de cara a lo que Dios nos va pidiendo servir. Entonces es más o menos lo que yo quisiera compartir, que nos quedáramos como con esa imagen de la conversión, no solamente de la persona que hace una reflexión personal sobre su vida y vuelve, sino también de la postura que debemos tener nosotros de cara al que vuelve, porque si no, no se da la conversión. Si yo no siento que me están esperando, yo no voy. Muchas gracias, Padre. Esto va muy unido a la humildad, ¿no? Es decir, si yo Sí, súper unido.
Si yo no soy capaz de darme el tiempo de estar con el otro y de reconocer su humanidad, su vida, su dolor, su alegría, pues no voy a empatizar. Y si no hay empatía, ¿cómo vamos a hablarle de un Dios en el que creemos si no lo hacemos real en ese día a día, ¿no? En la convivencia. Pero bueno, guarden esas preguntas, ya vamos a seguir conversando. Ahora invito a Geraldine para que nos cuente desde su experiencia como joven, como líder que ha transitado por varios espacios en la iglesia, como parroquia, comunidad juvenil, espacio de liderazgo en su vicaría territorial, en la arquidiócesis e incluso en espacios como la conferencia episcopal y espacios más amplios, que nos cuente sobre la alegría, qué implica la alegría. Siempre relacionamos a los jóvenes con la alegría, pero qué implica la alegría en la vida y en el ejercicio de la misión. Bueno, primero buenos días a todos. Es un gusto estar aquí rodeada de personas tan maravillosas como lo es Leila, Marta y el padre Juan Miguel, que pues desde su experiencia tienen mucho para darnos, en mi caso para darme y reflexionar y aprender. Bueno, yo arrancaría diciendo que la alegría es un fruto del Espíritu Santo. Y es un fruto porque si tú no tienes al Espíritu Santo, pues ¿cómo me puedo llamar cristiano? ¿Cómo me puedo llamar católico? ¿Cómo puedo decir que amo al Señor, que soy seguidor de Cristo? ¿Sí? Entonces es un fruto del Espíritu Santo que tiene que cultivarse constantemente. Y aquí incluyo dos aspectos que me parecen importantísimos, que son la esperanza y la templanza. O sea, si nosotros no tenemos esperanza, ¿cómo podemos cultivar la alegría? Si no tenemos templanza, esa calma, esa tranquilidad en medio de las adversidades, todo lo que se nos presente, ¿cómo podemos cultivar la alegría? Y allí se me vienen a la mente 4 aspectos que desde mi experiencia quisiera compartir, tengo los apuntes por acá, y es la motivación, la entrega, la perseverancia y el encuentro. Estos 4 aspectos se encuentran dentro de lo que nosotros llamamos alegría. Y estos 4 aspectos son elementos y son herramientas importantes que a mí me han servido mucho y sé que al comentarlo muchos se familiarizarán porque es lo que cobra fuerza en nuestra fe, lo que nos permite poder batallar en medio de esas tribulaciones, adversidades que se nos presentan. Entonces, la motivación. ¿Cómo yo entiendo la motivación? Es algo que se me mueve a mí por dentro, eso que hablamos los jóvenes como esa vibra, eso que está interno en nosotros, que nos permite hacer las cosas con amor. Cuando tú estás motivado, tú estás alegre, tú estás feliz, tú muestras una sonrisa en la cara y haces las cosas porque te nacen de corazón. Si no está la motivación, yo no puedo encontrar la alegría, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo lo he vivido mucho desde mi experiencia como artista, como músico, y es el poder dar esos talentos y servir con esos talentos para que otros puedan crecer. Eso a mí me hace muy feliz, que claro, yo aprendo en esa relación de pares con el otro, pero al ver que yo estoy sembrando algo, una semillita, y que esa semillita va cobrando fruto en alguna acción, en alguna actividad musical o no musical, para mí eso es una motivación muy grande en donde yo digo, uy, estoy sembrando algo y me motiva a seguir trabajando en ese espacio, con esa persona, en esa realidad. Lo segundo es la entrega, el donarse a sí mismo. Creo yo que no hay mayor alegría que uno pueda sentir en el corazón cuando uno se da a los demás. Tú puedes servir de muchas maneras y yo empecé a experimentarlo a mis 12 años cuando entré a una parroquia que me acogió y fue la parroquia San Alberto Magno de la Vicaría de Cristo Sacerdote, que soy de la Vicaría. Y en su momento el padre Álvaro Vidales, que nos acogió, él siempre nos decía, susciten esa entrega hacia los demás, porque en la entrega de ustedes darse
es donde realmente van a encontrar el rostro de Cristo alegre. En ese momento yo no lo entendía, pero cuando empecé a caminar, empezar a acompañar a los chicos en diferentes espacios, empecé a darme cuenta que realmente es eso, que realmente es así. Cuando tú te entregas y das todo por Cristo, independientemente las personas vean o no vean lo que tú estás haciendo, ahí uno dice, estoy trabajando para el Señor, y el Señor en su momento te va mostrando los frutos de eso. Entonces, siempre que hay una entrega, ¿cuál es el resultado de esa entrega? Los frutos. Y aquí incluyo una reflexión muy bonita de un pasaje bíblico que es Romanos 5:20. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y creo que si nosotros tenemos de verdad en cuenta esto, la alegría no se nos va a ir. Porque siempre en los momentos de tribulación, en los momentos difíciles, en los momentos en donde nuestra fragilidad humana cae completamente a los pies del Señor, en donde muchas veces no sabemos qué hacer, tener en cuenta este pasaje nos llena de esperanza. Entonces, mira cómo todo se va complementando. Y eso motiva para que nosotros podamos empezar a cultivar esa gracia de vivir en Dios desde la alegría, ¿sí? Reconociendo también que somos capaces de dejarnos llenar del Espíritu Santo en esos momentos de incertidumbres, que a veces es donde más nos cuesta. Pero ahí es donde está esa clave de decir, oiga, yo estoy entregada al Señor, yo no puedo desconfiar, yo no puedo dudar, tengo que permitirle que en medio de eso que yo estoy pasando pueda encontrar esa gracia para que Él me hable directamente al corazón. Luego encontramos la perseverancia. Retomo el tema de la adversidad. La perseverancia, hay una frase de una santa, no me acuerdo ahorita el nombre, pero ella dice como hay que insistir, persistir, resistir y no desistir. Y eso resume la perseverancia, que es tener esa capacidad de ser abierto o abierta a las dificultades y poder batallar desde esa esperanza, desde esa templanza, desde esa confianza total y abandono hacia el Señor para poder salir adelante en medio de las dificultades. Y luego está el cuarto elemento, que es el encuentro. Si yo siento alegría, y eso yo lo he vivido mucho en el trabajo con niños, adolescentes y jóvenes, cuando yo me siento alegre por alguna acción, algo que logré, algo que estoy haciendo en nombre de Dios, yo no me voy a quedar eso para mí sola. ¿Yo qué hago? Ay, mira, me pasó esto, mira, me siento contento por eso, yo lo comparto. Entonces la alegría tiene algo tan lindo, y es que a ti te permite, aparte de salir al encuentro, es poder reconocerte en esos rostros que comparten esa alegría, ese gozo, ese júbilo que hay en tu corazón, ¿sí? Entonces siento que el encuentro es algo que a ti te permite ampliar la perspectiva de lo que es la alegría y entender que la alegría tú no la puedes vivir solita, porque estamos en el camino discipular misionero y hablamos de la sinodalidad, y todo el tiempo la invitación es a caminar juntos, no estamos caminando solos. Entonces siento que estos cuatro elementos son importantes, y estos cuatro elementos yo los asocio mucho con Evangelii Gaudium, o sea, la alegría del Evangelio. El Papa Francisco es muy preciso cuando en el texto nos dice, la alegría se encuentra ¿desde qué? Desde el Evangelio. Cuando tú vives el Evangelio encarnado en Cristo, siento que es donde uno realmente entiende qué es cultivar la alegría, qué es ver la alegría más allá de un verbo, una actitud, una acción constante. Y eso complementándolo con lo que nos compartían tanto el padre Juan Miguel con la conversión como la señora Marta con la humildad. Si estoy abierto a estas dos actitudes, la alegría va a ser un fruto constante que me va a permitir solidificar mi fe en ese Cristo, imagen de Cristo resucitado. Muchas gracias, Geraldine. Creo que esta reflexión sobre la alegría
que en los jóvenes es mucho más espontánea por la etapa de vida en la que están, pero debería seguir siendo espontánea a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y ustedes, quienes nos están viendo y acompañando en esta transmisión, podrán decir, ¿y por qué están hablando de esas actitudes, ¿no? ¿De dónde vienen o por qué salen? Y a lo largo de esta semana vamos a estar hablando de diversas actitudes que nos acompañan en el camino discipular misionero, pero más allá de eso, que nos ayudan a vivir y a hacer real y concreta la misión del ser cristiano, representada en muchos espacios. Aquí lo vemos en el ámbito de los niños, de los jóvenes, de la comunidad parroquial, de las personas privadas de la libertad, pero esto nos atañe y nos acoge a todos. Yo quisiera que ya entrando en una conversación un poco más amplia, por favor me compartieran sus impresiones sobre dos cosas importantes. La primera es, como persona que se entrega voluntariamente al servicio de la iglesia, ¿cómo puedo yo medirme en esa misión para no desgastarme? Porque a veces nos entregamos tanto en la misión que nos olvidamos de que atrás de nosotros hay una familia, hay un esposo, hay unos hijos, hay amigos, hay una vida, ¿no? Eso por un lado, porque muchas personas pueden decir, no, yo no tengo tiempo, ¿a qué horas yo me voy a poner a ayudarle al padre o voy a ir a prestar un servicio de un voluntariado? Entonces, ¿yo cómo puedo ser este servidor que sirve con alegría, con humildad, que se convierte cada día en ese ejercicio, pero que no se olvida de sí mismo? No se diluye su ser en este servicio. Eso por un lado. Y por el otro lado, en este mundo y en esta ciudad que nos lleva todos los días corriendo, todos los días el transporte es un caos, el trabajo es un caos, todo es un caos. ¿Cómo en esta ciudad que nos exige tanto podemos hacer real esa misión sin sentir que no es suficiente? A veces uno puede decir, yo siento que es tanto lo que hay que hacer, necesitamos tantas manos, y se puede llegar a sentir un desborde, decir, no es suficiente lo que hacemos, o necesitamos más. Entonces, los escucho. ¿Quién quiere empezar? Libremente. Empecemos en orden. Señora María Teresa. Bueno, ahí hay muchas cosas, sí. Mientras tú haces la pregunta, se le van viniendo a uno a la cabeza muchas respuestas. Vamos a ver si las organizamos. Vamos a ver si podemos organizar lo que queremos decir. Y empiezo por el hogar. Yo soy madre, soy abuela. En este momento ya mis hijos están grandes, pero tengo 2 nietas muy, muy cercanas a mí. Tengo un esposo también que atender. Tengo una vida muy propia que vivir. Y siempre he pensado que uno tiene que cumplir una misión que Dios le dio y cumplirla con alegría, como dices tú, porque si Él me escogió es porque confía en mí y yo no lo quiero defraudar. Pero la primera misión que me dio fue la de mi hogar. Cuando uno lo hace con alegría, cuando uno tiene claro que está entregando su vida, porque es entregar su vida en favor de los otros, llámese familia o llámese el hermano que está al lado, uno se organiza. Yo nunca he creído en aquello de que yo no tengo tiempo para hacer esas cosas, porque lo que yo vivo es que mientras uno se organice, las cosas se pueden ir haciendo. Esa es la primera idea que se me viene a la cabeza. Sin ser oscuridad en mi casa, yo no podría testimoniar un servicio a los demás cuando mis hijos, mis nietos, mi esposo en mi casa no tienen una mamá que esté pendiente de ellos. Y hasta donde lo escucho de ellos, saben que tienen una mamá, una abuela y una esposa que está presente para hacer realidad ese testimonio de servicio en el hogar. Eso por un lado. Y lo otro es, yo creo que cuando uno tiene muy marcada esa identidad cristiana del servicio, es el Señor que está ahí. Siempre he creído que el Señor, siempre nos decían, Cristo murió por nosotros y por nuestra salvación. Ahora lo leía en una de las cartillas del Camino Misionero, la insistencia que debemos hacer en que Cristo
murió por nosotros, pero hoy está ahí, a mi lado, vive presente, como en el camino de Maús, me acompaña en ese caminar. Y yo sé que si Él me pone una misión, si Él me ha pedido que sea instrumento para cumplir una misión, Él es el que me está dando las fuerzas, Él me fortalece y la actitud que tú estás trabajando que me parece tan hermosa, Él nos está llenando de alegría para hacerlo desde esa alegría. Nos dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, a nosotros como animadores de pastorales, que uno, bueno, a todos como evangelizadores, pero yo me lo asumo como animador pastoral. Nosotros no podemos ir a realizar esa labor con cara de funeral, esa expresión me encanta. Y es cierto, porque esa persona que ha acudido a mí o a la que yo me he acercado, porque esa es la idea, que sea yo la que me acerque, tiene una necesidad. Y si se encuentra con una persona con cara de angustia, estresada, preocupada porque tiene que atenderlo rapidito para poder ir a hacer lo otro, no va a haber un encuentro entre esa persona y el animador. Yo tengo que estar en cada momento en el espacio donde estoy. Si yo estoy con un PPL, si yo estoy con una esposa de un diácono, si yo estoy trabajando en aras del diaconado permanente, yo estoy ahí y para ellos. Y lo estoy viviendo. Desde que uno esté viviendo lo que está haciendo, ni es pesado, ni tampoco se va a ver como un relleno porque estoy cumpliendo una misión que me pusieron. La misión la estoy cumpliendo desde el corazón. Me llena de gozo poderlo lograr. Cuando yo me acerco a un PPL que está sufriendo, que puedo hablar con él, que de alguna manera le doy una luz de esperanza, la más feliz soy yo, porque he logrado hacer algo por un hermano que me necesita. Entonces yo creo que en ese orden de ideas logramos lo que nos proponemos porque tenemos claro que eso es lo que queremos hacer y hacerlo con gusto, con alegría. No sé si me faltó la otra pregunta, ya se me olvidó si la junté ahí o están las dos en la misma respuesta. Además, porque de primera mano conozco a María Teresa hace varios años y sé que es una mujer que vibra con lo que hace y que se entrega de corazón junto con su esposo a lo que hace. Muchas gracias, María Teresa, por lo que nos compartes. Y bueno, padre Juan Miguel. A ver, hace poquito que mis papás fueron a la parroquia como a visitar, mi papá me decía, yo siempre me he sentido como un puente, ¿cierto? Como un puente, como un canal para comunicar gracia, ¿no? ¿Cierto? Incluso mi nombre, que es Juan, pues a mí siempre me ayuda me ayuda a pensar en Juan el Bautista, ¿cierto? Como el puente, como si yo soy la voz que porta la palabra. Algo así, bueno, sin ser pretencioso. Pero mi papá me decía, mijo, es verdad, hay que ser canal, pero también hay que ser depósito. Hay que ser canal, pero también hay que ser depósito. Es decir, usted puede llevar a las personas a Dios, pero en usted tiene que estar Dios también. Y hay un peligro muy grande, yo creo, muchas veces en quienes servimos desde la iglesia, y es que ese Cristo no esté en uno. O sea, yo soy el primero. Y retomando las actitudes de ahorita, la humildad, la conversión, la alegría, yo soy el primero que estoy llamado a convertirme todos los días, a reconocer quién soy, a alegrarme por la obra salvadora que Dios va haciendo conmigo. O sea, yo soy el primero. Y recordando algo más que me decía mi mamá, cuando pues yo charlo mucho con ellos, me decía, mijo, usted cuando esté alzando el cuerpo de Cristo, usted dígale, Señor, yo soy el primero que tiene que ser salvado. Yo soy el primero que tienes que amar. O sea, siéntete también, o sea, todos los días siéntete profundamente necesitado del Señor. Exacto. Si yo no me siento salvado, yo creo que me quemo. Si yo no me siento amado, me quemo en el activismo. Y a la segunda pregunta, yo diría, hay que quitarse un poquito como ese, no sé si es un complejo, como de superhéroe. A veces tenemos los cristianos un complejo de superhéroes y vamos por la vida tratando de salvar a todo el mundo. Pues uno no es el que salva a nadie. Y en ese sentido,
cualquier relación humana que uno tenga con alguien en la vida ya es transformadora, o sea, no es la ciudad en total, son pequeños actos cotidianos en donde las personas puedan reconocer a través tuyo que Dios está presente, que hay una luz diferente. Ayer la primera lectura de Filipenses de la misa era bellísima, resplandecer como antorchas en el mundo, esa es nuestra misión, y donde hay una luz hay esperanza, y hay 3, 4 personas que se sienten bien, maravilloso, súper bacano, de verdad, hay que quitarse como ese complejo de ser superhéroe para servir desde la verdad, de la misión, que a veces es árida, porque uno quisiera muchas cosas, pero es bella en la conversión personal que uno va descubriendo día a día. Pues eso sería lo que yo comparto. Muchas gracias. Cada uno comparte cosas muy profundas y en este espacio quisiera resaltar la importancia de conocer la humanidad del sacerdote, ¿no? Porque tú nos dices, hablé con mi papá, hablé con mi mamá, que el sacerdote es una persona que tiene una familia, unos padres, unos hermanos, un círculo que le rodea y que además necesita que nosotros los laicos estemos ahí para sostenerlo, para acompañarlo y para que en los momentos en que de pronto pueda sentirse solo sepa que no lo está, porque hay una comunidad que le respalda y que le acompaña. Entonces es muy valioso escuchar de la voz de un sacerdote esta humanidad, ¿no? Y cómo él cada día vive y se enamora de Jesús a través de lo que comparte con su comunidad, con quienes le rodean y lo sostienen. Muchas gracias, Padre. Y Gerald. Bueno, yo escuchándolos meditaba en algo, y es que siempre hay que recordar, y es algo que yo me repito todos los días, mi fragilidad, mis limitaciones humanas. Si yo tengo en cuenta eso, voy a ser consciente de no desbordarme y manejar límites. Yo tengo que tener límites. Y desde este espacio de liderazgo yo me he desenvolvido en diferentes escenarios católicos, no católicos, y he aprendido de que hay que saber delegar. Porque a mí me llegó a pasar, hubo un punto en el cual estaba tan animada de querer hacer tantas cosas para el Señor y me estaba dando cuenta de que me estaba empezando a desbordar. Yo dije, uy, espera un segundito, Geraldine, haz un stop, un alto ahí. Detente, revisa qué estás haciendo y empieza a mirar opciones en donde tú empieces a delegar. Y creo que delegar también es una acción muy bonita que te permite a ti reconocer en los demás habilidades, carismas, para que ellos también puedan tener espacios de liderazgo. Entonces creo que eso es algo que constantemente en nuestro quehacer del servicio, en donde nos desenvolvemos, en mi caso como líder juvenil, me ha funcionado mucho el saber delegar y manejar esos límites, lo que decía el padre Juan Miguel, o sea, ese síndrome del Salvador creo que a casi todos nos ha pasado, porque así lo llaman, síndrome del Salvador. Y es detenerse y mirar, oye, espérame un segundo, o sea, si yo no me salvo a mí, ¿cómo pretendo salvar a otra persona? O sea, es una cosa absurda. Nadie da de lo que no tiene, ¿sí? Entonces es eso, poner límites y saber delegar. O sea, pedir esa gracia, ese discernimiento, decir, Señor, ayúdame a encontrar las personas o la persona indicada para yo poderle decir, mira, te delego esto, con todo el amor, con toda la confianza también, porque uno no le delega a cualquiera una acción, una actividad, entonces eso también es importante. Y para la segunda pregunta, lo mismo, si uno se reconoce frágil y conoce sus limitaciones, sabe que llega hasta un punto en el cual puede darse, ¿sí? Porque siempre van a haber dificultades, siempre van a haber circunstancias que se presenten. Estamos en un mundo en donde realmente nos está mostrando muchos retos, y hablándolo un poco desde mi experiencia en la educación como docente, como pedagoga, a veces yo digo, no es tanto lo que hagamos y de hacer tantas cosas, sino que con una sola cosa que yo haga, tengo que tener la plena certeza de que estoy cambiando un mundo en un niño, en un adolescente, en un joven, y que eso va a dar fruto, porque a veces nos afanamos y queremos que las cosas salgan ya, que los frutos se den ya, y no, todo tiene un proceso, la vida es de un proceso, y a veces eso se nos olvida.
Entonces creo que es tener en cuenta eso. Uno, que la vida, que el mundo se vive en procesos, allí se viven procesos. Y lo segundo es eso, como nunca olvidar, ¿sí?, que tenemos nuestras limitaciones, que debemos reconocernos frágiles. Muchas gracias, Geraldine. Bueno, hemos tenido un diálogo muy interesante, ¿no? Pero quisiera hacerles una pregunta que nos ayude a ir concluyendo esta charla, este compartir, y sobre todo que también a quienes nos están viendo les ayude a hacer mucho más conciencia de que todos podemos hacer misión desde la realidad concreta que vivamos en nuestro hogar, en nuestros espacios de trabajo, y más aún si somos voluntarios y si somos laicos comprometidos con diversas causas de nuestra iglesia, sea en la parroquia o sea en otros espacios, que sepan primero que tenemos espacios, que la pastoral penitenciaria necesita manos para acompañar a las personas privadas de la libertad, que los párrocos necesitan manos para acompañar los procesos de sus parroquias, y que los jóvenes, los niños necesitan personas que les acompañen, que les escuchen, que les ayuden a vivir su discernimiento y su caminar en su humanidad, en su espiritualidad y en todas las áreas de su vida, ¿no? Entonces, en esta pregunta quisiera, por favor, pedirles que nos compartan de manera pues muy sucinta cómo podemos seguir caminando como arquidiócesis en la misión, desde lo que cada uno hace. ¿Qué sienten ustedes que es clave que sigamos cultivando para que la misión cada día se haga mucho más real y humana en los servicios que prestamos? Mira, yo escuchaba a Geraldine y estaba totalmente de acuerdo en esta parte de la sinodalidad. Si se trata de caminar juntos, es trabajar juntos. Y hay muchísimas personas que nos están escuchando que muchas veces han pensado, yo quisiera trabajar, yo quisiera hacerlo. Y pienso que lo que tenemos que hacer en este momento, aprovechando este espacio, es invitar a esas personas. El padre y Geraldine hablaron de algo muy valioso y es abrir las parroquias, estar abiertos a recibir a las personas. Mira ese recuerdo de Geraldine. Hay un sacerdote que la recibió en su parroquia con esa buena cara, con esa alegría, con esa ilusión, y tenemos una persona que está sirviendo. Hay muchas parroquias que en este momento y muchas pastorales que en este momento están esperando esas personas que tienen ese encuentro con el Señor ya, pero que no saben qué hacer después de. Aquí estamos, las pastorales están abiertas, las parroquias están abiertas y sí necesitamos muchas manos. Hablando de pastoral penitenciaria, mira, yo le comentaba a alguien ahora antes de iniciar la grabación, antes de pandemia en las parroquias, en las cárceles de Bogotá, teníamos 400 y punta de animadores que iban. Al suceder lo de la pandemia, las personas mayores no pudieron entrar más a las cárceles por obvias razones. Y en este momento hemos logrado recuperar más o menos 150 personas. Y es muy poco para el trabajo que hay que hacer en una cárcel. Entonces, en pastoral penitenciaria, que tenemos un sitio de encuentro en la parroquia Santa María de la Libertad, que está al sur de la ciudad, cerca donde antes funcionaba la capilla de San Ricardo de Pampuri, ahí estamos nosotros y todos los meses nos reunimos para formarnos, porque esa es otra cosa importante. Si queremos servir, tenemos que formarnos, entender para dónde vamos, tenemos la buena voluntad, pero hay que saber cómo hacer las cosas, la pedagogía necesaria para llegar a las personas, aprender a escuchar. Esto lo podemos hacer y nosotros con mucho gusto esperamos. Sé que en las parroquias también, a veces los sacerdotes, le pregunta uno a un sacerdote aquí por qué no está funcionando pastoral penitenciaria. No hay gente, no cuento con personas que quieran trabajar especialmente en esa pastoral. Le tenemos temor a trabajar en pastoral penitenciaria porque pensamos que es algo muy complicado ir a una cárcel. No lo es, pero tampoco el único servicio en pastoral penitenciaria es en las cárceles, porque nosotros atendemos también a las familias. Entonces, esas personas que están pensando qué rico poder trabajar, yo los invito a que se animen,
a que lleguen a estos sitios donde los estamos esperando y seguro que podremos hacer mucho más por este camino discipular misionero. Muchas gracias, María Teresa. Aunque pensemos que el tiempo sea un impedimento, hay muchas opciones para servir y tú lo has mencionado, no solamente ir adentro de una cárcel, sino acompañar a las personas que se quedan afuera esperando a ese ser querido que está privado de la libertad. Padre Juan Miguel. Bueno, dos cosas muy sencillas. Es siempre volver a una de las notas de la iglesia, que es la unidad, y de la unidad surge la comunión. La comunión no es igualdad entre pares para mí, sino articulación entre cosas que pueden ser diversas, ¿no? Vivir una espiritualidad siempre de comunión dentro de la arquidiócesis nos ayuda a caminar juntos, a pesar de que seamos diversos, a pesar que seamos específicos en las pastorales, en las realidades parroquiales, en las asociaciones de laicos, bueno, en todo, en las visiones también de ministerio, por un lado, la comunión, y por otro lado, no tener miedo a articularnos. Es muy difícil a veces articularse, ¿no? Dentro de los procesos pastorales, procesos de formación. Es muy bella esta imagen de San Pablo, el símil del cuerpo, donde él dice que cada uno con el don que ha recibido se ponga al servicio de la comunidad. O sea, si yo no voy a una cárcel, yo sé que María Teresa está yendo. Y aunque y ese ir de María Teresa me enriquece a mí, porque somos parte de la misma iglesia, ¿no? Entonces, al final, no todos hacemos lo mismo, hay gente que lo puede hacer. Entonces, yo unido a él colaboro también con su misión. No lo tenemos que hacer todo. Si como lo decías tú, si sabemos delegar las funciones, si sabemos cooperarnos, sabemos acompañarnos en el camino discipular misionero, seguramente en la imagen que nosotros utilizamos, que viene del signo de la sinodalidad, es muy bello porque hay personas diversas caminando, y seguramente hay personas que son más fuertes y van hacia adelante, y otras que son más reflexivas y van más despacio. Eso nos enriquece, o sea, ir a ese punto, a la articulación, creo que nos hace mucho bien. Para complementar lo que nos dices, a mí me gustaría también que de pronto pudieras compartirle un mensaje a los sacerdotes, a tus hermanos sacerdotes, en esta misión, que como sacerdotes, ¿qué podemos seguir o qué pueden seguir haciendo con sus comunidades para que la misión cada día pueda seguir avanzando sin sentirse solos o sin sentir que no llega la gente o que no hay niños o que no hay jóvenes, que aunque parezca que es real, sí los hay, solamente cómo podemos hacer que ellos se hagan más presentes en la vida de las parroquias? Bueno, eso primero es un reto. Se me está diciendo que le hable a mis compañeros, mis hermanos sacerdotes, no compañeros, mis hermanos sacerdotes. Lo primero que pensaría es, no es una obra nuestra la evangelización, no es una obra nuestra la pastoral, no es como yo me mato como sacerdote en mi parroquia para ver cómo levanto de las cenizas algo, no, es una obra de Cristo, eso es lo primero. Si no tenemos la conciencia de que el Señor es el que va primero, nos primerea en la misión, nos está esperando en Galilea, apague y vámonos, porque humanamente muchas cosas no tenemos todas las respuestas a todos los problemas. Lo primero, yo creo que eso ya nos anima a salir y a no desanimarnos. Y lo segundo, yo volvería a esta virtud que dice Geraldine, que es la alegría, no perder nunca la alegría. Si perdemos la alegría, si perdemos la esperanza, yo creo que nos enfriamos y no entregamos nada. Entregamos caras tristes, caras llenas de cementerio, como decía usted, y como dice el Papa Francisco. Sí, mantener siempre alegría, también como lo dice Filipenses. Tened buen ánimo, estad alegres en el Señor. O sea, alegría y saber que el Señor va adelante. Y con pequeñas cositas, o sea, con humildad, con sencillez, entregar lo que tenemos. Todos, yo sé, todos los sacerdotes hemos tenido un encuentro profundo con Jesucristo, con un encuentro de amor, y eso nadie nos lo puede quitar. Nadie lo puede, y por eso le hemos dicho a Él, sí, te sigo, voy a donde tú quieras. Y yo creo que si entregamos eso, pues lo entregamos todo. Eso sería muy sencillamente, muy humildemente, pues,
mis palabras. Muchas gracias, Padre. Pero es importante para nosotros como laicos también escuchar esto, ¿no? Y saber que los sacerdotes están ahí para nosotros, para acompañarnos, para estar ahí al lado nuestro, en nuestra humanidad y en nuestro caminar en la fe. Entonces, es valioso escuchar este aporte. Muchas gracias, Geraldine. Bueno, yo diría algo muy concreto y es acoger la diferencia. Ahorita estamos viviendo muchos retos y uno de esos retos es que hay una diversidad de experiencias de cómo se vive la fe. Y si no tenemos esa apertura de mente y de corazón, va a ser muy difícil que la iglesia logre ser una iglesia en salida, ¿sí? Entonces, acoger la diferencia me lleva a mí, y esa es una invitación que les hago a todos, y es algo que yo me repito todos los días, tengo que desprenderme y acoger la diferencia porque va a ser la única manera en la cual de verdad como humanidad podamos sobrellevar, sobreexistir a muchas cosas, ¿sí? Entonces creo que ahí es donde está el reto, acoger la diferencia y saber caminar en esa diferencia. Bueno, muchas gracias a estos invitados tan maravillosos con los que hoy pudimos contar. Esperamos que todas las personas que nos están viendo puedan tomar elementos tan valiosos de lo que hemos conversado, puedan sentir que nuestra iglesia abre sus puertas, les espera, les necesita y les quiere acompañar en su vida, en su caminar, y quiere también que esos dones que cada uno ha recibido por el Señor puedan tener un espacio para hacer y para servir a otros. Entonces, gracias Padre Juan Miguel, gracias María Teresa, gracias Geraldine. Queremos invitarlos a que sigan conectados a estos diálogos que vamos a vivir en esta gran fiesta de nuestra Asamblea Arquidiocesana, porque es importante que juntos nos escuchemos, que juntos sigamos haciendo estos espacios de conversación para descubrirnos en la misión y también para que celebremos juntos 460 años de misión, que no es cualquier cosa. La Arquidiócesis de Bogotá lleva 460 años caminando junto con la ciudad. Y es muy valioso que podamos dialogar y podamos celebrar esto juntos. Les invitamos a que sigan conectados, vamos a tener otras transmisiones, estén muy atentos a los canales de la Arquidiócesis de Bogotá en Facebook, en YouTube y también a los canales de la Universidad de nuestra Arquidiócesis de la Unimonserrate. Gracias a todos por estar esta noche aquí, los esperamos en la siguiente transmisión y bienvenidos a esta gran fiesta de la Asamblea Arquidiocesana 2024.